Bueno, vamos a comenzar este estudio del Shema. Como que nos quedamos un poco sin poder desarrollarlo de una manera como quisiéramos en estos días que pasó. Y prometimos que íbamos a conectarnos por la noche, pero a la noche la señal estaba muy mala y la corriente se había ido. Pero bueno, esperamos que ahora tratar de seguir conectados en este estudio para darle la idea correcta del pensamiento natural y con respecto a la frecuencia perfecta de los que tratan de interpretarla de una manera muy diferente a como verdaderamente está escrito. Y hablamos del Bereshit, que no agotamos toda la idea del Bereshit en cuanto a la palabra Ejad. La palabra Ejad está prácticamente muy pronunciada en Hadebarim capítulo 6. Es decir, que una de las premisas por las cuales el Shema Israel tiene una connotación que te habla del principio o del comienzo en un día determinado, la encontramos acá, dice en Ejad. Hay una pronunciación con fuerza de la palabra Dalet y Ajin. Y aquí está el Ejad, donde no encontramos ninguna frecuencia fuerte. Pero cuando uno revisa, vuelvo a repetir, en el primer día, cuando uno revisa, hay un conflicto por el cual este conflicto se va desarrollando hasta que, dice acá, en el texto 4, Vayomer Elohim Yehi Or. Aparece por primera vez la luz desafiando al Behoshet, desafiando a las tinieblas y poniendo en el orden correcto la idea del Merajefet al Penei Hamay. Es decir, la idea de una restauración delante de la presencia de las aguas. La Or va a predeterminar efectivamente lo que es restauración. Eso es el estudio que ya se puso él. Sí, lo que es restauración y lo que es Vehoshech. Entonces, hay alguien quien habla, dice, Vayomer Elohim. Y dijo Elohim, que está en plural, y vemos que Naaset Adán Besalmeno Ketmuteno, es decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Lo más probable es que los grandes jueces están presentes en ese nombre. Vayomer Elohim Yehi Or. No dice quizás Urim, te está refiriendo a una luz particularmente de uno de los dos. O es del Padre o es del Hijo. La Or está en singular. Es decir, que yo les hablaba que había un conflicto tal, de manera que cuando aparece la Or, dice Vayehi Or. Si fuera plural, dijera Vayehi Urim. Es decir, que tomaría entonces al Padre y tomaría al Hijo, pero el Or, El mismo hijo dice que era la va Or. directo a señalar a una de las dos grandes personalidades de la creación. Por eso dice Vayehi Or, y fue la luz. Pero ¿la luz de quién? ¿La del Padre o la del Hijo? Dice Vayar Elohim et Haor. Ahora se puede interpretar fácilmente que las primeras 7 palabras, que existe la palabra et y bet, acompaña a la Or, pero no acompaña al Behoshet. No hay una letra hebraica de et
Aleph Betá, que acompañe a la parte negativa, no la hay. Dice aquí, Vayar Elohim et Haor Kitov. Dice, y contempló y miró los grandes jueces y miraron que la señal de Aleph Betá de las primeras 7 palabras acompaña a la luz y entonces expresa porque es bueno. Es decir, si hay una bondad de la cual el Befoshet salió a relucir, te está diciendo de que hay una restauración de una de las personas en la que va a llevar la delantera. Entonces aparece una frase hebrea siguiendo el Kitov. Dice, Vayatel Elohim vein haor uvein hahosher. Dice, e hizo una separación, es decir, que hay algo negativo y algo positivo. Dice, e hizo una separación los grandes jueces entre la luz y entre las tinieblas, pero el vein, haor, uvein, hahosher, ¿qué es lo que lo separa? Para que esté en el plano de las tinieblas, esté en el plano de la negatividad, lo que lo separa es la et. La et. Es decir, que nunca van a encontrarse que las tinieblas, que después van a ser la et, están acompañadas del favor del Señor que le hizo a los cielos y la tierra. Claro, la interpretación de esta manera, eso no es que esto se haya aprendido en las escuelas. El Señor sigue hablando por sus mensajeros y de alguna manera llega esta luz, porque no hay o no podemos mal juzgar que la creación en el primer día fue todo bueno. Él dijo que la señal de la or es la que iba a ser buena. Es decir, que si va a ser buena, lo que pertenezca al Befoshet, a la tiniebla, todo es malo. ¿No verdad? Entonces dice acá, Vayikrat Elohim, la or yom. Ahora quiere acompañar a la or, pero para depositarlo y establecerlo en un día. Por primera vez se ve, aquí dice, y llamó Elohim para la or yom. Es decir, que donde quiera que ustedes vean un yom, va a estar acompañada de la luz. De la hora. Es decir, que es como un diagrama de lejos de ser creación. Es decir, hay una restauración también. Es decir, que la or descansa en yom. Dice, y a las tinieblas, ¿dónde van a descansar las tinieblas? No pueden descansar en la or porque ya están separadas. Ya están separadas ya. Y a las tinieblas llamó noche. Entonces, para hablar de Lejoshech, ¿quién lo acompaña? ¿Dónde descansa? En la noche. En la Pero ira. la noche no es parte del día también. No. Es la caída. Ahí está que la noche aparece por primera vez como un resultado de un merajefet, de una restauración. Ese es el problema del hebreo. Cuando uno lo lee de esta manera, las altitudes de la responsabilidad del Padre y el Hijo separa la luz de la tiniebla. El fin de toda esta parte del Bereshit lo que hace es separarte la luz de las tinieblas. Pero el problema es que separó a la luz, a la or, llamó día. Entonces, ¿qué es lo que está separando el Señor? El día que Él creó mediante un calendario muy diferente que las tinieblas van a crear también. Dice aquí, y a las tinieblas llamó Laila. Dice, Vejit Ered, Vejit Boker. Dice, y fue la tarde y fue la mañana,
Laila, Yom. Y el Yom está acompañado De oro. de Or. Entonces decir que no existía la noche. No existía la noche. La noche es el resultado profético de una advertencia del capítulo 1. Vayihid Eret, Vayihid Boker, Yom. Ahora viene la palabra misteriosa, Ejad. En esta palabra Ejad no dice el Yom Harishon, no dice el Yom 1, no dice, te dice que es un Ejad. ¿Qué es lo que es un Ejad? Un Ejad es el desarrollo de una verdad que está guardada de tal manera que no se puede unir con las tinieblas. Es decir, al no unirse con las tinieblas, está separado. Eso es Ejad. La persona tiene que separarse de esta palabra, separarse de la mala interpretación. Y vamos a comprobar después de esta mala interpretación lo que verdaderamente no dije la vez pasada con respecto a los libros o la sabiduría en la cual, si se requiere un análisis correcto, usted va a darse cuenta de algo que quizás no lo habrá oído o está muy mezclado. Pero el capítulo 1 hay un personaje de entre los jueces, hay un personaje que lo señalan como la Or, lo señalan si la Or es la representación de un día, es que este personaje tiene un día, y si este personaje tiene un día, dice que este día no está mezclado con ninguna particularidad de la sabiduría humana. Dice, es Yom Ejad, pero hay un personaje. Bien, vamos a, por lo menos he hecho una explicación, más o menos aquí, pero vamos un momentico, aquí yo tengo una Humash Amerikash, es decir, los 5 libros de Moisés que está interceptado con los Haftarot. Haftarot significa que hay comentarios de sabios, y este libro, dice, está editado por el Centro Educativo Sefaradí en Jerusalén. Es un libro directo desde Jerusalén. Es una Torah. Aquí hay 5 libros aquí. Pero que en estos 5 libros, el comentario es lo que te aparta de el Ejad. Entonces, vamos un momentico a volver a leer el Shema. Y vamos a ver el comentario que existe, que no lo hablé. Lo dejé para esta parte. Un comentario en la cual, vamos al Hadebarim, un comentario en la cual usted tiene que parar al primer día de la creación. A la corte de la larga, la persona tiene que parar en el Yom Ejad. En el Yom Ejad, es decir, en el día no único, en el día en la cual no hay mezcla de contaminación. Porque la palabra único nos desvía hacia buscar en otros libros algo que nos ayude a interpretar, porque como es única, pero la palabra único no existe en el hebreo. Existe el Ejad, es decir, que está separado completamente la luz de las tinieblas. Cuando está separado, entonces está como un constructo, un Ejad. Ahora, aquí en el que no hice el comentario, pero voy a explicar con esta Humash Amerikash que tiene Haftarot, comentario, uno va a ir perfectamente a la interpretación del comentario como tal. En este comentario puede ser de Maimónides, llamado el Rambam, de un sabio. Puede ser de un sabio o puede ser de libros que aparentemente parece que tienen estos libros alguna luz. Lo que hay más bien es
que se ha intercalado frases de la Torá con frases de los dictámenes de los sabios. Que al tú poner una frase de la Torá con un dictamen de los sabios, la palabra llega a desaparecer de la parte original para no convertirse en un ejemplo. Es decir, que puede haber contaminación. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el Hadebarim capítulo 6. Vamos a volver el capítulo 6. Bien. Dice en el capítulo 6, en el texto 4, dice así: Shema Yisrael, Yod Het Bat Hei Eloheinu, Yod Het Bat Hei Echad. Ahora, cuando uno trata de deslizar estas 6 palabras y unirlas a un comentario hebraico o a una frase fuera de lo que sigue la palabra tiene que seguir, dice, Beahabat et Yod Het Bat Hei. Dice, llamarás la señal. Si hay que amar la señal, ¿qué tienes que amar del primer día? El Yom, ese día. ¿Qué tienes que amar? Sí, porque al John le puso ¿Qué tienes que amar? Que amar la Or. Esta Or viene de alguno de los jueces. Entonces decir que el Vayomer, Elohim, Yehi Or, lo que te hace es que alguien de esta comunidad, de ambas personas, del Padre y del Hijo, va a tomar la rienda y la responsabilidad de la palabra Or. Pero, por ejemplo, cuando en los años 90 y tanto, yo asistía a una comunidad judía y ahí se leía el rezo y se decía, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kibud. Baruch Shem Kibud, Malhutot Leolam Baed. Pero esto no es la frase, eso está transliterado. Porque si usted lee el Shema, debe seguir con Beahabat et Yod Het Bat Hei. Amarás la señal. Entonces, fíjate, es una frase de rezo, pero no es un rezo. Es una Torá. Hay que buscar los implementos profundos o sencillos de la letra en la lengua santa. Dice, Shema Yisrael, Adonai, Adonai, no ponen Yod Het Bat Hei, o te ponen el nombre de esta manera que no existe en el hebreo, es un comentario y un análisis. Por ejemplo, cuando uno comienza aquí en la Humash Hamerkash Hastarov, que viene desde Jerusalén, cuando usted empieza a leer los rezos, mire cómo ponen el nombre. El nombre de una manera que no aparece en ninguna parte. Como por ejemplo la Santa Shekinah, donde existe la palabra Shekinah. Eso no lo ves en el hebreo. Shekinah. ¿Pero qué es lo que es Shekinah? ¿Acaso en el principio el Creador habló de la Shekinah? Entonces es una interpolación de juego de palabras, en lo cual para usted, el que oiga la Santa Shekinah, usted va a ver entonces que te van a explicar qué es la Santa Presencia, qué es el Arca del Pacto, puede ser todo lo que hay en el Santísimo Lugar del templo, hecho después, posteriormente. Pero ¿qué es Shekinah? Y aquí también existe algo que podemos ver, por ejemplo, aquí en los rezos, cuando vas a comenzar, dice, por ejemplo, dice aquí, Baruch Atad, entonces te pone Yeya. Te ponen dos yod, y debajo de cada yod una E y una.
Eso no existe. Ya. Refiriéndose al nombre de... Al nombre que es Yod-Het Bat-Het. Ah, Entonces, esa palabra, fíjate, Baruch atah Yeya, Eloheinu, Melech hablando. Asher Bahar Banu Michal Ha'amin Benatan Lanu et Torah, dice Bro. Es decir, que en el monte nos dio de todo al pueblo y nos entregó para nosotros la señal de la Torah. Entonces, si es la señal de la Torah no tiene señal, es el Yom. amén, amén. Es el Yom que tiene señal. No es la Torah, porque entonces al divorciar la señal de la Or en el primer día choca con tu rezo. Sí, ya está en la señal. Entonces, es como decir que, por ejemplo, el cuento de la buena pipa, con mucho respeto, estoy hablando de esto, el cuento de la buena pipa no te dice nada. Te deja con... ¿Tú quieres que yo te haga el cuento de la buena pipa? No desarrollas el cuento. No. Simplemente que el cuento es una pregunta constante. Es decir, en otra frase muy cubana, fulano es el autor intelectual del. No, estás tomando una interpretación, el que lo dijo, Sí. está tomando una interpretación que en qué momento El otro dijo que... él vio. Entonces, pero como se ha repetido constantemente, Lo llegas a ver como una verdad. Ya como ya. porque la repetición del error, cuando se repite constantemente y se refuerza de comentarios, lo llegas a ver como una verdad. Esto es lo que pasa en la palabra hebrea también. Si vamos a rezar y vamos a hablar, como yo vi y aprendí con algunos judíos estas cosas, y empecé a aprender otras. Es decir que Shema Israel, Adonai o Adoshem, tampoco existe la palabra Adoshem. No. No existe en el hebreo la palabra Adoshem, ni Yeya. Entonces es una transliteración de común acuerdo con tu sabiduría, que es lo más malo. ¿Eh? Exactamente. Es decir, que hay una transliteración mal aplicada. De tal modo que cuando vamos al comentario, vamos a verlo aquí, vuelvo a leer Hadebarim capítulo 6. 6, 4. dice acá, Shema Israel, Yod-Het Bat-Het Eloheinu, Yod-Het Bat-Het Echad. Baruch Shem Kivot. Dice Baruch Shem Kivot. No. Tú tienes que seguir la frase. Viajabat et Yod-Het Bat-Het. Si viajabat et Yod-Het Bat-Het, ¿qué hay que amar? ¿Qué hay que amar? Y si es la señal que hay que amar en el primer día para interpretar el día y a la persona que está hablando. Es decir, que se va afuera. Sí, porque el día está acompañada de la E De la et, de la or. y la OR. Es decir, tres frases. La et, la or y el yom. No se pueden separar estas palabritas que están reforzadas en la palabra. Sí, porque a la ejad. señal de la OR llamó Ejad John. está encerrada en un orden. ¿Te das cuenta? Exactamente. Ahora, Sí, porque a ver, dime. porque el padre, por eso el padre está encerrado en el día. Es el día Con el hijo. Pero que le da la responsabilidad Al hijo, al hijo. que tiene que ser el único que tiene esa responsabilidad. que es el único testigo de ese día. Exacto. Porque fue el único que obró con él. Vamos con a el ver. padre. Ahora, El que cuando, no tiene el hijo no Sí. tiene el día. cuando uno va al comentario, yo no hablé esto, pero quiero hablarlo, y yo me atengo, nos atenemos a la Torah. No me preocupa el comentario de nadie, me preocupa el comentario del Señor. Y si estamos en un error, que es lo más improbable, entonces comienza el juicio. La persona tiene que tomar una decisión al oír esto.
Dice así entonces. Shema Yisrael, Yoket Bachet Eloheinu, Yoket Bachet Echad. Ahora, el comentario. Dice aquí en el comentario, que es el comentario De los de los sabios, dice, este versículo constituye la declaración de la fe israelita. No lo niego, esa es tu fe. Pero ¿por qué no concuerdan con las obras? ¿Por qué no concuerda con la obra de atenerse de que el Hijo es la fe de Israel? Porque Israel es mi hijo. Ahora, si es su hijo, cualquier comentario fuera de que Israel es su hijo, el hijo es quien te juzga y nos pone en contacto de que estamos cometiendo una transliteración de sabiduría humana. Sí, porque el Shema te dice, Shema Israel, Yohet Bajei Eloheinu, Yohet Bajei Echad. Echad. Pero ¿quién es Yohet Bajei? Pero ¿quién es yo? Bien, bien. Dice aquí. Porque el nombre está ahí. ¿Quién es él? ¿De quién está hablando? Espera. Vamos a seguir con el comentario de esta parte. Dice, este versículo constituye la declaración de fe israelita. Las primeras palabras hebreas que se le enseñan a un niño judío son Shema Yisrael, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Dice, oye Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bonito. Y estas son también las últimas palabras que pronuncia el israelita al morir. Bien. Esta frase dice el Talmud, ya entonces hay algo que el Talmud no fue puesto en el arca del pacto. Si hubiera un Talmud, ya el Señor lo hubiera declarado mucho antes. Exacto. Dice aquí. Dice, esta frase dice, el Talmud no está dirigida a los oídos, sino al corazón. Oye Israel, en cualquier idioma que oigas, aun cuando no comprendas lo que oigas, aun cuando no comprendas lo que oigas, Rabbi Shaul me dijo que tiene que haber un traductor. Amén. Porque si no, para nada edifica. para Para hablar nada en edifica. lengua, si no hay traductor, para nada edifica. ¿Te das cuenta que el Talmud no concuerda No edifica, por con- eso dice que es mejor hablar con el entendimiento, con tu idioma. Exactamente. Si no tienes quien lo interprete. Bien, bien, bien. Dice, aun cuando no comprendas lo que oigas, pues lo que de aquí te dicen debe penetrar directamente en tu corazón y en tu alma. De esto se deduce que el verdadero servicio divino no se realiza solo con los actos, sino también con el corazón y el alma. Y por ello, los sabios del Talmud consideran que lo principal es la kavaná. ¿Qué es lo que es la kavaná? Oigan esto. O sea, la intención y el sentimiento que se pone en la oración. Cuando uno mide el corazón y el sentimiento, entonces el hombre no ha caído. No cayó el hombre. Engañoso más que todo el corazón, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? ¿Te das cuenta? Parece que los sabios del Talmud están indirectamente atacando el texto, aparentando o conociendo que están haciendo bien, pero están haciendo mal. Es como usted transliterar las escrituras hebreas al Dios habla hoy. Sí. Donde usted encuentra de que los hebreos, los tres hebreos, fueron echados con sandalias en los originales. Pero en la versión, para que tú atiendas con el corazón, como dice el Talmud, entonces dice allí, Zapato. y para que lo entienda, dice que lo echaron con tenis. No está obedeciendo al texto original. Dice así ahora. Es interesante, viene la parte más fuerte. Es interesante al analizar este pequeño versículo observar que la última letra de la primera palabra y la última letra de la última palabra, estas están escritas en la Torá, más grandes que todas las demás. Son las letras Ayin, que fue lo que lo expliqué a ustedes, y la Dalet. Ahora, ¿dónde está? Y van a buscar un comentario. Dice, el Baal Haturim. Vamos
al libro del Baal Haturim. ¿Usted sabe lo que significa el Baal El marido Haturim? va Que el Señor habló a los hijos de Israel que me llamarán Baali, sí, porque está comprometido en un ejad. Pero cuando es Baal, está usted adorando, a como los israelitas cuando clamaban a Baal. otro marido. Responden, es otro marido. Sin embargo, el libro se llama el Baal Haturim. Explica esta singularidad diciendo que estas dos letras componen la palabra hebrea et. Allí y Dalek. No, sí, la Sí, palabra esa parte hebrea está bien. Ajin y Dalet et. La última letra de Shema Ah, sí. termina en una yin La- y la la última yin y la última Dalet. Y la letra de primera. Ejad termina en Cuando en tú las Dalek. unes, efectivamente, No, exacto, ahora usted va. Ajá, pero ahora. Pero ahora, cuando uno ve que esta palabra, es decir, vuelvo a repetir, el Baal Haturim explica esta singularidad diciendo que estas dos letras componen la palabra et. Es decir, testigo, no está en plural. Cuando aparece la palabra et, significa Testigo. 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 singular, ¿no? Está en singular. Testigo. Entonces dice aquí. Testigo, dice, es decir, testigo. Y nos recuerda el versículo del profeta Isaías 43:10. Vosotros sois ahora mis testigos. Ahora, lo que hay que ver, que si la palabra del Shema te habla de testigo, ¿por qué se compara con Isaías 43? Dice, vosotros sois mis testigos. Vamos entonces a probar esta parte para ver si el Baal Haturim lo explica distorsionadamente. Vamos a ver. Dice acá, a ver, vamos a buscar en el hebreo, aquí, el Isaías 43, el texto 10. Bien, van a tropezar con algo aquí, que dice que Isaías 43 dice, vosotros sois mis testigos, pero que en el Shema, la palabra ajin y la et no está en plural, es et. Lo explica el Baal Haturim, que dice testigos, no testigos. Bien, vamos un momentico a Isaías, capítulo 43. Correcto, el 43, y vamos a ver que esta palabra o aparece et en singular o aparece en plural. Tiene que aparecer en plural porque dice, vosotros sois mis testigos. Mis. Bien. Isaías 43. Vamos a ver acá. 42 y 43. Correcto. El texto 10. Dice aquí, Aten, dice, Edei, Neun Jotket Bathei. Dice, Aten, ustedes, Edei, no aparece la palabra et, aparece la palabra Edei. ¿Cómo se puede interpretar esto? Por eso que la gramática de ningún idioma te sirve para entenderlo. Porque te están diciendo en plural, ustedes, Edei. Como se traduce correctamente, dice, ustedes, mi testigo. Mi testigo. No, mis testigos. La palabra mis no existe. Dice, ustedes, mi testigo. Edei, mi. Sí. Cualquiera puede decir, pero bueno, eso está en plural. Bueno, si está en plural, entonces no tiene por qué decir el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Dice Israel, dice, es vení, vejorí, vení, mi. Toda la palabra que termina en i, la mayoría, Mío, que dice que es es posesión de alguien. Por eso que está encerrado
fuera de una interpretación, en este caso, del Baal Haturim. Ahora, ¿cómo buscamos el plural de et, que está en la Torah? ¿Cómo buscamos el plural? Vamos un momentico para que ustedes vean, y lo vamos a comprobar aquí, por ejemplo, en el Shemot capítulo 13, vamos a ver que el plural, que la gramática no va a soportar el peso de la Torah. Bien, en el capítulo 13, vamos a verlo allí, en el capítulo 13 de el Shemot, en el 13, vamos a ver la posesión personal de quien dice es mío. Es decir, cuando es mío, mira, es Gad, no se lo puede sacar de ahí. Es propiedad de alguien. Es responsable y dictamina la palabra para que usted no la cambie por otra. Dice aquí el 13, el capítulo 1, dice, Vaidaber Yohet Bakei, el Moshe Lemor. Kadesh Li, santifícame, Eidei, mi testigo. Bien, si vamos al capítulo 4, al capítulo creo que el 4, el mismo Shemot, dice Shemot 4, sí. Shemot, el capítulo 4, hebraicamente, usted va a ver algo acá. Dice así. Beamartat el Parosh Kof Amar. Y hablarás a Faraón para decirle, yo que vení, vejori. Es decir, es venir. Un pueblo puede ser un niño, pero le está diciendo que esa propiedad de ese niño, que de ese pueblo, es suyo. Pero en pueblo, en el plural, igual que en Isaías, Atén, hay una pluralidad de un pueblo, pero lo que es de él es mi testigo. Es decir, que esta historia... O sea, que ese pueblo que está en plural, que son varias personas, es el testigo de él. ¿Por qué? Porque es Ejá y guarda su mandamiento. Por eso es Ejá y por eso es de él, por el mandamiento. Sí. Todos, por eso que dice Yeshua, me tomaré a mí mismo. Todas esas personas, pero son uno por el mandamiento, son Ejá. Bien, es decir que lo que hay que analizar ahora, en la Torah, el plural de posesión, mío, o et, o edei. Si es edei, lo va a confirmar la Torah hebraicamente. Y vamos a ver si el Baal Haturim es una sabiduría de la carne. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a Hadebarim, ¿verdad? Hadebarim, capítulo 20. ¿Cómo? 10, ¿cuál? El 6:4. Por el dicho de otros testigos. Hadebarim 17. En Hadebarim 17, vamos allá, para que ustedes lo puedan ver. 17, el plural de testigos o testigos. Vamos a ver. Hadebarim, ¿qué? 17:6. 17, vamos acá. 17, ¿no, verdad? 6. Vamos a ver aquí en el 17:6 y vamos a analizar el comentario de la Humash, de alguien que lo puso. Dice acá, y vuelvo a repetir, es interesante al analizar este pequeño versículo, observar que la última letra de la primera palabra y la última letra de la última palabra están escritas en la Torá más grande que todas las demás. Son las letras Ajin y Dalet. El Baal Haturim explica esta singularidad diciendo que esas dos letras componen la palabra et.
¿Qué es testigo? Dice aquí, es decir, testigo. Y nos recuerda, no interpretan. Y nos recuerdan el versículo del profeta Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos. Entonces, analizamos. Isaías 43:10 no concuerda con el Shema Israel, porque es en singular. Y allá aparentemente es plural. Pero lejos de ser plural, desaparece la gramática y dice que es su posesión. Dice, Aten, ustedes, Aten, Edei, ustedes, mi testigo. Hay una posesión en la cual el Ejad no se puede romper. Vamos a ver si se rompe aquí, a investigar la verdadera pluralidad de esta palabra. Dice acá, el texto sí, dice, Alpi, Shenayin, dice, Edin. Ese es en Jadevarim 17:6. En el 6, en el 17:6, Alpi, y ustedes hablarán de su boca, Shenayin, dice, Edin es el plural. Si Edin es el plural de Ed y de Idei, Edei, es decir, que está diciendo de que no es plural. Isaías 43. Ahora, Edin es el plural. Es el plural de dos testigos. Y Edei es un testigo. Dice. Ajá. Correcto. Edin. Ustedes, Edin. Ajá. Vamos a Pero seguir. dice Edei, mi testigo. Vamos a seguir. Dice, Alpi, tomarán sobre su boca dos testigos. Edin es el plural. Dos testigos. No me puedo poner el plural en Isaías 43:10 porque es su posesión. Amén. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Bien, dice Alpit Shenayin Edin, o Shelosha Edin, o tres testigos. Plural. Plural. Dice Yumat Hamed, es decir, que en boca de dos o tres testigos, que la palabra es Edin, no es Edei, como dice el Baal Haturim. El Baal Haturim está tomando, o debería decir que la palabra Aten es en plural, pero cuando él va a su posesión de creador, es mi testigo. Mi testigo. Y lo estamos comprobando que aquí Edin es el plural. Sigue diciendo acá, Al Pishenayim Edin o Shelosha Edin, es decir, en boca de dos o tres testigos, Yumat Hemat, consta todo lo dicho. Dice aquí, los Yumat, al pi, no concertarás en tu boca el Ejad, Ejad. De pronto aparece el singular y aparece con el Shema. El Alpi, ¿a quién le pertenece? Ejad, el Ejad de allá. Dice que es su posesión, de que es un testigo. Es decir, que te dice de esta manera, que las personas cuando leen esto en el hebreo, piensan que el et no tiene una señal que lo acompañe a un ejad. Todo lo que acompaña al ejad es propiedad de él. Todo lo que está fuera de la ejad tiene Bejoshek o Laila. Correcto. El día único de la creación es su testigo. ¿Eh? El día único, el día ejad desde la creación es su testigo. Es su testigo. Pero ¿quién fue testigo de ese día? Bien. Vamos a ver. Pero dice et ejad. Es decir, cuando uno lo lee en español, dice y habla y dice, y tomarás de tu boca dos o tres testigos para confirmar. No confirmarás al pi no edei,
ni Edim. Es verdad, el Shema está constituido por la Ayin y la Dalet, que hasta aquí dice testigo. Ahí estamos correctamente, pero no lo puedes comparar con Isaías. Porque la pluralidad de testigos está en esta frase. Dice, Echad. Bien, sigue diciendo acá, en el texto 7. Yad, dice, Haidin, dice, Yad, Haidin, Tigejet Bod. Dice, Brishonah, dice, Lehimitot Vejadkal Ha'am, Beaharna, dice, Ubartat, dice, Harat Mikebei. Dice, tu mano se levantará y será contra la persona. Y en el comienzo de la interpretación o de lo que han hecho, tu mano y todo el pueblo la levantará en contra de el hará, es decir, de el que está tomando algo que está afuera. Dice, Mekir Rebeja, dice, en tu campamento. Bien, aquí hay algo aquí que yo quiero que ustedes noten para que ustedes vean que la mano se levantará después contra él. Y en el comienzo de hacer esto, su mano y la de todo el pueblo se va a levantar para destruir al Harat dentro de tu campamento. Es decir, estamos de acuerdo que el Edín es plural. El Baal Haturim me compara a Isaías sin tener en cuenta que para probar a Isaías tienen que empezar por la Torá. Y ver que el nombre de Edei es una propiedad en Ejad. Incluso aquí lo dice Alpid Ejad. Dice, no lo tomarás en boca de un solo testigo. Ed Ejad. Pero ¿quién es el Ed Ejad? Parece como negativo. Uno lo lee en español y dice, bueno, sí, no solamente un testigo, pero si el testigo es el creador, ¿qué pasaría? Te lo está diciendo. Si el testigo es el creador, ¿qué pasaría? Es decir, que tiene la autoridad de tomar la posesión del Padre como heredero. Entonces, el Et Ejad es el Hijo. Vamos a comprobarlo. Vamos a seguir con el Haturim, el Baal Haturim, y vamos a la parte de cuando le traen los testigos a Yeshua. Los testigos falsos. Tiene que haber una manipulación de tal manera en los días de Yeshua que toda sabiduría que se enfrente contra este Hijo del Señor, la misma palabra es quien lo condena, no es la interpretación privada de nadie. Vamos un momentito a el Sefer al Brit Hadashah y vamos a comprobar Mateo 26. Mateo capítulo 26. 59 y 60. Matiyahud capítulo Mateo 26. 59 y 60. Y vamos a ver entonces cómo utiliza la palabra hebrea y qué manipulación puede haber. Nadie puede pensar que el Ed Ejad lo van a manipular. Miren esto, nadie puede pensar eso. Pero si en boca de otros testigos, si son verdaderos, no puede haber un Ed Ejad. Espérate un momentico, mira, ahora fue que se pudieron conectar los hermanos. Si tú hicieras... No puedo ya. Ya. Eso está grabándose y de todas maneras ellos lo van a ver. Bien, cuando vamos, fíjate, en boca de dos o tres testigos, Edín,
constará todo lo que se dijere o la promesa, pero no se tomará en cuenta en boca de un solo testigo. Pero si el testigo, o los dos, o los tres, son sheker, son falsos, entonces la palabra et ejad va a tomar la posesión de quien es el dueño y señor del primer día. Exacto. Mira qué clase de problema. Es decir, que la gramática desaparece totalmente y uno puede decir, pero esta parte va a manipularse. Te lo está diciendo. Que Sí, se va a manipular. se Te está manipuló, advirtiendo que se va a manipular. se manipuló la Torá, porque si llevaste testigos falsos, entonces ¿cuál es el Se verdadero? manipula. ¿Cuál es el verdadero? El et ejad, El et ejad, porque son falsos. porque son falsos. Sí, eso los Si testigos son que- verdaderos, el et ejad es un falso es Mashiach. falso, Un falso es Mashiach. falso. ¿Qué es lo que dijo él? Mirad que nadie os engañe, porque Sí. vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿En boca de qué? De los testigos, o testigos verdaderamente, o testigos falsos. Si es testigo falso, se va a manipular que Yeshua no es el Mesías. Claro, porque los testigos fueron falsos. Porque te está advirtiendo, la palabra hebrea te lo está advirtiendo, hermano. Cuando son Vuelvo a verdaderos, leer. los testigos son verdaderos. Exactamente. Entonces te dice que El falso es el otro, ¿entiendes? Porque los dos son, pero mira, Bien. ahí se ve claro en la parte de la Torá. Si la Torá te dice que tú para enjuiciar tiene que ser por la boca de dos testigos, pero dos testigos del Señor, Sí. ¿entiendes? Y no puede ser por un testigo por un testigo, ¿no verdad? Tiene que ser por los dos. Pero si a Mashiach lo enjuiciaron dos testigos falsos, entonces ¿quién es el verdadero testigo? El Ejab. Ejad. Entonces, Mashiach. ese solo testigo puede juzgar Exactamente, porque es Sin el necesidad. Ejab. de tener dos o Allí tres. con Dalé. Pero te está diciendo el texto hebreo que va del a Shema. manipularse el texto, Exacto. que va a manipularse la idea, porque ellos se basaban Fueron en falsos. estos textos. Ese es el problema. Pero fueron falsos. Vamos a verlo aquí en el hebreo En y el Brihadasha. Míralo ahí. en el Brit Hadashah. Míralo aquí. No, me lo leí, yo ¿El lo tuyo? es, el ¿Dónde mío lo es, pusiste? No, este es el mío. el mío es, mira lo que va. Te lo puse ahí. Míralo ahí. Cógelo ahí. Vamos a ver ahora, Página 60. hebraicamente, Página 60. No. la manipulación o la malinterpretación nuestra. Exacto. Y que el Baal Haturim tiene todo lo correcto. Cuando hemos comprobado hasta aquí que el Baal Haturim es un comentario de adivinación. Bien, vamos a verlo acá. 59 y 60. Sí, vamos a verlo acá. El Matías capítulo 26. 26. Bien, capítulo 26. Dice aquí el capítulo 26. El 59. Claro, el 26, 50 y tanto. 59 y 60. Exactamente. Dice 59 y 60. Aquí dice aquí, en el español, para los que no lo pueden leer, dice que y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso, dice testimonio, pero en el hebreo dice falsos testigos. Falsos testigos. Edu. Falsos testigos contra Yeshua para entregarla a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos sheker. Falsos. Si hay dos testigos falsos, entonces hay uno que tiene en su mano ¿Qué es el el verdadero? cetro ¿Qué es el verdadero? que sí puede jugar sin testigo. Vamos a ver aquí en el hebreo. Ejá. Dice en el hebreo, el capítulo 59, No, 26, versículo 59. sí, 26, versículo 50. En Brihadasha. Dice, Verashei, Hakohanim, Bekal, Hasad Hedrin, dice, dice, Edut, Sheker. Ahora aparece un Edut encerrado, como diciendo, no te vas a escapar porque sabemos que eres falso. Los santos ángeles saben que al hablar este idioma, este Sheker, Edut terminado con Taf, que pertenece a la Ale y la Taf, se lo están robando.
están entonces enjuiciando al que puede enjuiciar, al juez. Dice Edut Sheker sobre Yeshua, al Yeshua, Lejamitod Velod Matzat. Dice, y no lo hallaron. Dice, Be'afkit, dice, Edei. Ahora viene la palabra. No encontraron un testigo que se ajustase a la Torah. Eso es lo que quieren decir. Y se buscaron un testigo Edei Sheker, que se ajustaba a la Torah, aparentemente. Ahora dice un Edei Sheker, pero si es Edei, ¿de quién es propiedad? De los sacerdotes y el Sanedrín. Ellos fueron testigos de los sacerdotes, no eran de los hijos. Edei. Eran testigos falsos de los sacerdotes. De los sacerdotes. Entonces los sacerdotes se ponen como Elohim. Como Elohim. Se ponen como Elohim. Pero tergiversando la Torá, violando la Torá. De Yeshua, también fueron falsos. Pero mira, pero precisamente violando la Torá, porque lo que te dice la Torá es que los testigos que tú lleves tienen que ser de parte de Elohim. O sea, en obediencia a la Torá. Fue lo mismo cuando le llevaron a la mujer en adulterio, dice la Torá que a los tales hay que apedrearla. No, la Torá no dice que a ella había que apedrearla, decía que eran los dos. Fue lo mismo que hicieron con los testigos que falsos. Que los sacerdotes se posesionaron de Isaías 43:10. Así mismo, con la tradición del Shema. Tradición del diciendo que ellos son los testigos de los hijos. Ese es el problema hebraico. Dice acá, vuelvo a repetir el texto 60, Be'avkid Edei Sheker. Y más, porque mi testigo, Sheker, el cielo dice, son falsos. Pero el sacerdote dice, es mi Edei. Es mi testigo. ¿Te das cuenta? ¿Están tomando el lugar de quién? Pero el cielo está diciendo que son falsos. Sheker. Que son falsos. Rabín. No son de los del cielo. Beajareihen. Dice Nageshin Shenayim. Dice, y más, porque mi testigo, que el cielo dice que es falso, entre los muchos, vinieron allí y después así, dice, se armaron para que sean dos testigos. Mira, dos testigos. Es decir, que trataron de llevar dos y no a uno. Porque la Torah decía, en boca de tres, por boca de dos o tres, no de uno solo. Pero ellos mezclaron. Cambiaron. La Torah decía, al Pishenayim, Edín. Y no puede ser de un solo, tiene que ser de dos, porque ellos estaban aparentando que estaban cumpliendo la Torá. Por eso Mashiach lo dice, ustedes que Moche le dio la Torá, pero ustedes no guardan la Torá. Mashiach se lo dijo a ellos. Mezclaron la verdad con la mentira. Ellos se atribuyeron a Devarim 17. Mashiach los encuentra como Sheker. Exactamente. Pero lejos de uno, dice, entre muchos, escogieron a dos por la Torá. Por la Torá. En boca de dos. Ajá. Pero eran falsos. Pero eran falsos. ¿Cuál era el verdadero? Ahora, vamos allá. Vamos allá. Dice acá, vuelvo a repetir, dice aquí en el 60, de Hatkid, Edei, Sheker, Rabín. Es decir, que entre los muchos, para ajustarse a la Torah, escogieron dos. Es lo que quiere decir el hebreo, que escogieron dos. ¿Por qué? Porque querían cumplir con la Torah. Bien. Dice, no teniendo en cuenta que el Et Ejad, lo olvidaron por las tradiciones. Porque si hay un Et Ejad, es porque hay una manipulación. No se daban cuenta que estaban manipulando porque estaban engañados hacía mucho tiempo con los comentarios de los sabios de la antigüedad, Shammai. Amén. Y todos estos grandes hombres que hacían comentarios fuera de la letra hebrea que no te deja salir y te declara quién eres tú. Es como decir, bien sabe Elohim que vuestros ojos serán abiertos, sabiendo el bien y el mal. Bien sabe Elohim. ¿Cómo que tú le echas la culpa al Señor? Que bien sabe. Cuando Él no les habló,
para que conocieran el bien y el mal. Estás Es como poniendo manipulando en el duda. dicho del Señor, Exacto. poniéndolo en duda con tu comentario en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el primer sabio. Sheker. El primer sabio Sheker. Hasatán. El Bien. primer testigo falso. Dice el 60, bueno, ahí escogieron para que se cumpliese, ¿no? Como en la Torah, dos testigos. Ahora, eran Edei, manipularon Isaías 43:10. ¿Qué estaba haciendo el Talmud? El Baal Haturim. Te escoge él Baal Haturim es un libro. y te escoge también Isaías 43:10. Mira que quiere hacer el problema. Y repiten la misma historia en los días de Yeshua, repiten la misma historia. Dos testigos. Bueno, ¿te has fijado en el Ed Ejad que viene desde el principio? Ese, lo que tú estás es manipulando las escrituras. Amén. En los días de Yeshua. Desde el principio. Bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Si hay aquí en el hebreo, vamos a leer el Hadebarim. Espérate. El Hadebarim dice acá, el capítulo 17:6, dice Al Pitshanayin Edin o Sheloshat Edin Yumad Hamed Lo Yumad, dice Al Pit No morirá por la boca de un no testigo. morirá por la boca por el dicho de un testigo. Pero el problema es que aparece el Ejad acompañando el Shema y acompañando el primer día de la creación. Es decir, que Shema es el que no les conté a ustedes desde el principio que si la letra Or acompaña, que si la Ed acompaña a la Or y la Or acompaña al Yom. ¿Por qué? ¿Por qué se desenfrena la historia y buscan dos testigos? ¿Y por qué no se fijan que hay un Ejad? Se buscaron dos testigos para cumplir la Torah, pero el comentario que hacen ellos es un comentario falso. Porque el Ejad, ¿quién es el Ejad? ¿Quién es el Ed? No el Idei, porque el padre podría haber dicho, este es mi hijo. Dice, Zed Beni, es mi hijo, es su propiedad. Zed Sefer Torah, es mi Torah, no es la de ustedes. No es el comentario humano. ¿Quién entonces es el Ed Ejad? ¿Quién es? Vamos un momentico. Que es el que está hablando Echemá. Vamos un momentico. Que es el que te está diciendo Echemá. En Revelación, en el hebreo. Echemá se está refiriendo a una persona. Vamos primeramente a vincularnos con la creación para ver quién acompaña a quién. Para que haya un Ejad, la luz tiene que acompañar al Yom. Sí, y la Ed como principio. Si hay tiniebla, el Behoshet tiene que acompañar a la isla, que es destrucción total. No tiene señal para que sea Vallejita Ere, Vallejita Yom, ¿qué? Ejad. Bien. Sí, porque hay una persona que dice que eres la Or del Yom. Bien, vamos a ver un momentito. ¿Quién es el Ejad? De el Hadebarim capítulo 6. De Hadebarim 6, de Shema. De el Shema y el Hadebarim capítulo 17, para que los testigos tomen estos capítulos y lo pongan en un comentario de sabiduría humana que lo heredan todos, o la mayoría, de los sabios. Porque por lo menos, el Baal Haturim, aquí no cabe aquí adentro. Bien, y la Torah que he tomado es la de Jerusalén, que tiene comentario. No la mía, la de Jerusalén. Sí, es una Humash. Hamerkash. Hastarot. O sea, una Humá con los 5 libros y los comentarios de los sabios de Jerusalén. Bien, dice el Hitzayon
Vamos a empezar por la propiedad de él. Dice así. El texto del capítulo 1 de Revelación en hebreo. Tradúcemelo, Miriam, para que los hermanos que no Sí, pero conozcan. ¿cuál vas a...? Voy a analizar primeramente el 8. El 1.8, Revelación 1.8. ¿Cómo dice en español para que las personas que no... Porque me he ido con el hebreo completo y puede ser que no hayan entendido alguna palabra. Espérate, Dice Revelación 1.8, 1:8. aquí dice. En español, ¿cómo dice? En español dice, yo soy, aquí dice Alfa y Omega, que sabemos que es la Ale y la Ta. No importa, pero dilo como está allí. Ajá, yo soy Porque la va a Alfa desmentir. y la Omega. Va a desmentir el griego. Exacto. Va a desmentir todas estas cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, el Bien, Todopoderoso. Bien, en el hebreo, ¿cómo dice? Anoji, Aleph, Betaf. Baruch Yo Hashem. soy la Aleph y la Taf. Si él es la Amarás la Aleph señal y de- la Taf, el que está hablando, a quien se le da la responsabilidad, es el ángel del pacto. No, y es lo que dice el Shema. Del El Shema dice, Yohé Bajei Eloheinu, oye Israel, Yohé Bajei Eloheinu, Yohé Bajei Eja, amarás la señal de Yohé Bajei. ¿De quién? Pero no. ¿Quién es Yohé Bajei? Pero no. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. A ver. Baruch Shem Kevod. Porque se han olvidado. Baruch Shem Kevod. Malhutut. Leolam Baed. Esa no es la frase que sigue al Eso no dice Shema. Jadevarim 6. Entonces, ¿por qué ponen una frase hebrea que ni aún el nombre concuerda? Yeya, Exacto. Yeya, Adoshem. Bueno, Adonai es mi Señor. Adón es el Señor. Puede ser el Señor de cualquiera. Pero el mío es Adonai Eloheinu. Es decir, que el hebreo te separa completo. Sí, pero que en el Shema no dice De la Shema mala Israel, Adonai. No dice Adonai, No, dice ese no. Yohé Bajei. Dice No dice Shokel Adonai. Bajei. No dice Adonai, dice Yohé Bajei. Y en el comienzo, como dice en el hebreo, en el comienzo, Bereshit bara Elohim. Hachamay. sí, Bekare. sí, pero aquí, el mismo hebreo, en el capítulo 1, dice así, Bereshit bara Elohim Bechadare. Correcto. Ayom Elohim. Correcto. Es decir, que aparece la palabra Elohim. Elohim. Es decir, los grandes jueces, Exacto. o el Padre y el Hijo. Bien, ahora, ¿quién es Yeshua? ¿Es el Edin Sheker o es el Ek Ejad. Ejad? Ya tiene por lo menos, dice que la propiedad de él es la Aleph y la Taf. Si es la Aleph y la Taf, esa Aleph y la Taf acompaña a la Or. Y si Aleph y la Taf acompaña a la Or, Acompañan la Or a John. acompaña a John. Y si el John acompaña al Señor, El John Ejad. entonces puede decir en el texto 10 de esta misma parte de la historia, dice así él en el texto 10. Dice aquí, en el 1:10. Sí. Bataná. En el 1:10. Bataná. Alay. Dice aquí, dice, Betanaj, dice Alay, Haruhat Vajon, dice, Ha-Hadon, Behemet Ajarei Kol Gadol. Yo estaba Sí. en el Ruach, en el día del Señor. Aquí acompaña la Aleph y la Ta. La Aleph y la Ta Al John. acompaña a la Or. La Or acompaña a John. Y dice que él estaba en el Ruach en el día del Señor. Es decir, que él tiene la propiedad de creador. Amén. Por lo menos, porque es un singular. El Señor. Vamos a ver entonces. 14. Sigue diciendo, espérate. Sigue diciendo acá, que no lo leí completo. Ajá. Dice, Sí. Anohid Aleph Betaf. Neun Yodhet Bathei Elohim. Asher Hud Chava. Hayat Bebat El Shaddai. Dice, yo soy la Aleph y la Taf desde el primer Desde día. Bereshit. Amén. Dice, así dice el Señor Elohim, Amén. que el que era, el que es y el que ha de venir, el Shaddai. Shaddai.
Han traducido la palabra Por Shaddai eso. con una mujer desnuda, Sí. con 2 senos. Eso no es el Shaddai, eso lo dicen. Ahora, ¿cómo tú puedes concebir que para hablar de Shaddai tenga que mirar a una mujer cuando lo que están creando es el Padre y el Hijo? Pero eso dicen los comentarios del Talmud babilónico de Jerusalén. El Talmud babilónico de Jerusalén dice que al traducir la palabra Shaddai, y lo pueden buscar en los comentarios de los sabios, y te vas a encontrar que no habla nada de Todopoderoso. Dice los pechos de papito. Exactamente. Los pechos de papá. Pero fíjate cómo la tradición de la sabiduría humana va cambiando. Ahora, vamos directo al texto de la manipulación de Hadebarim, capítulo 17, 17:6. el texto 6 y el 7. Vamos a la manipulación y eso lo va a revelar aquí en el capítulo 3. Vamos a ver quién es él, En el capítulo 3 14. dice el texto 14. De revelación. Sí, Sí. de revelación. Vamos a ver 14. quién es el Ejad. Si es el Ejad, vamos a ver que los comentarios de los judíos de aquel tiempo estaban trabados en la tradición. 6:14. Estaban trabados en falsos comentarios. Dice aquí, dice, Veal Malach, Hakajal, dice, Blukeyah, Katot Kos Amar, dice, Jaemen, Ad, Aemed, Betzedek, dice, Bereshit, Brit Ed, Jaelohim. ¿Cómo se traduce? Y dijo el ángel a la Cajal de la Odisea. Así está escrito. Dice el verdadero, Jaemán, el Testigo. Emet, el Jaemek. Emet. Jaemek. Si es el Emet, está acompañado con Ejad. Si es el testigo, es el Shema. Entonces, lejos de cantar el Shema como un rezo, Haciendo alusión al hijo. tienes que llevarte al hijo que Al es hijo verdadero. Al hijo. Que es Si un hay allín un con una ballet. si hay es un el testigo. comentario fuera de esta parte, no podría decir, dice Edei, mi testigo, pero como el ángel es quien escribe, dice que él es el testigo Jaemek. Jaemek. y el justo, el que principió o el que comenzó la creación, dice Cried de Elohim, el que dio comienzo a la creación de el Bereshit. O sea, ¿quién es el único testigo ¿Quién es de el- la creación con el Padre? Es el Hijo, Entonces, caballero. es decir, que el judío tenía que llamarse la atención y que un solo testigo iba a condenar a los testigos falsos y a los maestros Amén. falsos. Amén. Dice, por eso dice, al pit shenayim, edin o sheloshat, edin yumad, hamet lo yumad, al pit Por eso mismo, como son testigos falsos, no tienen veracidad. Entonces, ¿quién condena a esos testigos falsos? El hijo, fiel, el testigo el que fiel y creó los cielos y verdadero. la tierra. El testigo fiel que fue el que creó los El cielos y la tierra. testigo. ¿Y está en plural o en singular? En singular. Entonces, el Shema de la palabra allí y la et se refiere a un comentario de los sabios No, que al hijo. se han opuesto en contra del hijo tratando de manipular las escrituras, porque allí al buscarse a dos testigos, simplemente al ver al Ejad, tenían que pensar que era la frase que sus descendientes iban a tomar la misma tradición, la misma historia de la violación del pacto con Hashem y condenarían al
Ejat. Sí. Entonces vamos a ver cuáles son los libros que Espera. son testigos. Entonces dice, yo no los condeno, la palabra La- que ella- mi palabra, ¿quién? mi palabra es la que los condena. están violando lo que yo dije. Entonces, Y esa parte, y A eso ver. tiene que ver también con la parte de revelación que dice el que añada a mis palabras O quitare. Las plagas que están en este libro caerán sobre Caerán. ellos. sobre él. caerán, que fue la plaga de la destrucción de No es Jerusalén que tú cojas la completa. palabra y le pongas esto no, es que la interpretes mal. Fuera de lo que se dio en el monte Sinaí. Bien. Porque precisamente Él dio los mandamientos en el monte Sinaí para que no se interprete como quiera. Y Es como lo dio- agrupó la verdad. Exacto. Es como Agrupó. ve y dile a los hijos de Israel. No hay Agrupó. nada de misterio. Agrupó, oigan esto, No lleva explicación. agrupó toda la verdad en qué? En un ejad. En Por un eso ejad. que el primer día aparece la sí. victoria Ejad. del ejad. Y está también allí en el Shema. Ahora, cuando usted lee Shema Israel y amarás, dice, y amarás la señal de Yod Het Bat Hei. Porque te está diciendo en el Elohei, versículo no. anterior que es uno, que es Ejá. No puedes ponerme una frase, Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai es cualquier señor. Adonai Echad, Baruch Shem Kivot, No, Malchutot Leolam Bae. no. No, eso no está Así escrito. eso no está escrito. Que era lo que yo le Pero decía. está hecho. Yo le decía, hermano, pero usted no puede ponerme un Shema con otra frase. La Humash Hamerkash, Hastarot, te lo dice porque esto es un comentario de Jerusalén, de sabio. Ahí está Rashid, ahí está Maimonides, ahí está fulano, ahí está el Talmud de Babilonia, que es hebreo. Es un Harún. Es una confusión. Es una confusión tremenda. Tómame la palabra con el comentario del Hijo. Porque- Amén. 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 Es una sola interpretación. Amén. Ahora, vamos entonces a ver qué dice el Señor de los sabios. Espérate, después. ¿Qué dice el Señor de la sabiduría humana? De los intérpretes que están fuera totalmente, aunque tengan algo bueno, lo Sinceramente bueno es que equivocado. también Eva se paró frente a la serpiente y había algo bueno, que hablaba hebreo también como ella, y ningún animal, y lo atrajo, la curiosidad mató al gato. Usted tiene que recibir la verdad pura del Hijo. El Hijo es el único que nos puede explicar, por eso que le amamos y por eso que desde el cielo Él nos observa con mucho cariño Amén. y amor y viene a buscar un pueblo sin contaminación, vírgenes, Por eso es el Amén. vírgenes, pan sin Levadura. levadura. Hamatzot. Entonces, ¿qué dice el Señor de los sabios? Vamos un momentico a Primera de los Corintios. 1:23. Primera de los Corintios. Dice el 1:23 hasta el 31, mi hermano, y el que quiera dudar, que duda. Si a mí me piden una opinión, yo te voy a dar la opinión de quién, del Del hijo. del hijo. Yo no puedo yo dar la opinión de otros hijos que no tienen que la señal del Señor, aunque se llamen judíos. Si no, Satanás. Ajá. ¿Te das cuenta? Usted tiene que medir su edad con la de Ed, Allí en Condalí. Ejat, con el testigo fiel. ¿Pero por qué fue testigo fiel? Entonces, ¿a quién se le prestó la or? ¿A quién se le dio? Yo. Porque ¿a quién se le dio la Ed? ¿A quién se le dio la or? ¿Y a quién se le dio el John? Al hijo. Entonces, el intérprete correcto, cuando lea en hebreo esta frase de tal manera, va a entender que el Hijo participó desde la creación, desde el principio, y que Él todo es su propiedad. ¿Y quiénes son los testigos del Señor? El testigo, el que no tiene testigo, el Padre Celestial. Que no le hace falta testigo. Si es el diseñador de todo. Bien. Dice aquí, en el capítulo 1, el texto 23, pero nosotros predicamos a Mashiach, crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura.
Mas para los llamados así judíos como griegos, Mashiach, poder de Elohim y el más sabio de los sabios, no hay que consultar a nadie, y sabiduría de Elohim, porque lo insensato de Elohim es más sabio que los hombres, y lo débil de Elohim es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió el Señor para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Elohim para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Elohim, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Mashiach Yeshua, el cual nos ha sido hecho por Elohim sabiduría, justificación, santificación y redención. Yo creo que ningún sabio, tanto del cristianismo como del judaísmo, puede enseñar esto. Ni de ninguna religión. Aunque sea quien sea, el Hijo es el único patrón a medir, porque es la misma Torah en persona. Amén. Dice el 31, para que como está escrito, el que se gloríese, no se gloríe en ningún sabio, hermano, gloríese en el Señor. Ahora, hay sabios desde Yeshua para acá, porque lo lindo del caso es que antes de Yeshua habían sabios, y de allá para acá. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Es necesario que hagan sabios? Vamos a ver, porque por lo menos hasta aquí, juzgando por la Jumash, en el Baal Haturim, es sabiduría según la carne, hermano. Sabiduría humana. Dice aquí en el libro de los Haibrim, Hebreo. No, vamos a ver por quién nos habla en el el Señor. libro, espérate, en el libro de los Haibrim, bien, dice en el capítulo 1, esta es la fe en la cual los hombres Kadosh de Elohim van a ser vírgenes, porque no se contaminaron con ninguna frase de ninguna quejilat estipulada como una mujer, en el sentido de falsas interpretaciones. O lo tomas o lo dejas. Si no lo tomas o lo dejas, estás tibio. ¿Te vomitaré de qué? O eres frío o eres caliente. Dice el 1. Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Es decir, no hay más sabio que Él. Amén. No lo puede haber, hermano, más sabio que Él, jamás. Amén. Sí, por eso tenemos el testimonio de Yeshua, porque nos los ha prestado. Ahora hay el testimonio. Porque sabemos que Él es Si el no hablan, único. no les ha amanecido. No tiene ningún comentario, ningún libro aparte. No. A pesar de los libros cristianos, los libros de los comentarios judaicos y demás, etcétera, etcétera. Pero Yeshua, no me hace falta, dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de la sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, Amén. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Subió y se sentó al lado del Padre con el Talmud, con el Baal Haturim, Ni con los Midrash. se sentó con una Jumash contaminada, se sentó con la palabra Amén. de su poder. Pero aparte, no se Los puede, libros. no se Pero- puede haber sentado ahí cuando entonces él fue el primer idólatra. Entonces, hay cosas que, hermano, Testigo. cuando libro, hay, testigo. y cuando yo conté la historia de este judío Josías Lee, no advirtieron mis palabras que yo hablé de que este judío se separó de la ortodoxia. Fueron mis palabras. Se separó de las costumbres y comentarios. Y se dedicó hasta a leer las escrituras sin comentario
Dice que lo echó todo por basura, por ganar el conocimiento de el Yeshua. hombre Josías Lit en la Edad Media, Rabbi Shaul. uno de los testimonios más contundentes después de Rabbi Shaul, que el judío que ama la señal del Señor tiene que abandonar todo. Tienes que abandonarlo todo. Aunque me digan cosas buenas, Volver a nacer. no me preocupa, porque lo bueno que tiene es lo bueno que tuvo la serpiente en atraer la atención de la primera alumna de la rebelión. No, y es que cuando tú escuchas todas esas cosas, te coge la mordedura de la serpiente. ¿Y cómo tú puedes ser libre de la mordedura de la serpiente? Con el testimonio de Yeshua. Mashiach levantado en el madero. Es el testimonio de Mashiach. Con ese es el que puede ser libre de la mordedura de la serpiente. ¿Es así? Porque cuando mirabas, dice, cuando miren a la serpiente, serán libres de la picadura. Por eso dice Isaías, Torah y testimonio. El testimonio de Mashiach es levantado en la serpiente, es levantar la serpiente. Es decir, que en el arca del pacto, ¿qué puso el Señor allí? Porque estaba el comentario de Jetro, de Madián, estaba el comentario de muchos madianitas. No vayan a creer que los sabios son ahora, los ¿Qué sabios libro vienen fue el desde que antes. puso como testigo? Porque el primer sabio fue Caín y Lamed al interpretar unas 70 semanas fuera de qué? De la señal del Hijo. Dice aquí en Hadebarim, y vamos a leerlo en el hebreo 31-26. y en español. Hadebarim 31-26. 31. Vamos a buscarlo en el hebreo, a ver. Hadebarim 31 y vamos a comenzar por el texto 26 en español y en la lengua Kadosh. Entonces, cuando esta letra tan linda se unen, te está hablando de un testigo, el testigo fiel que es Yeshua. Ale y Dalek. Una Ayin y una Dalek. Es decir, Ya. que el comentario de la Tefilat, para los que no entienden y entienden, están atacando la Torah contra Yeshua y decirle que Yeshua es el testigo falso. Ahí, así mismo. Claro que tiene que venir de esa manera porque no tomaste el comentario de la advertencia que se te dio en el capítulo 17. Bien, 31-26. 31-26. Oigan esto para que ustedes vean cómo se lee perfectamente en el hebreo. 31, ¿qué? 26. 26. La coja. 31, 26. 21, 24, 25 y 26. Dice así. Aquí, 26. Dice La así. coja. Dice. Vamos a empezar por la última frase, ¿no? O el texto Aquí. 24. La coja. Vamos a empezar por el 24. Dice Baejid. Dice que Jalod Moshe le kotov ed dibrei hatorat hasot al sefer ad tuman. Ahora vuelve el ed, pero en ad, refiriéndose que es el libro que te va a hablar del Hijo. Ad tuman. Del testigo, del testigo. Y será que cuando acabó Moshe de escribir la señal de mis palabras, Dibrei, de la Torah esta, dice, lo puso al lado, dice, hasta concluirse. Le pusieron hasta. No. La verdad, dice, brillo que a ver, dice Hasod, al Sefer, dice, Tuman. Es decir, que cuando él termine de escribir, este Ya libro está completo. ya está completo y perfecto. No se puede agregar nada no ni se quitar puede agregar nada. ni un comentario, porque el ángel es Yeshua, es el ángel del pacto. Dice así, la Kohá del Sefer, ¿no? No, aquí. Aquí el 26 es la coja, el Sefer, a Torah. Sí, la Kohá del Sefer, Ese es el 26. dice Hatorah Hased, Beshanten, Oto, Misvat, Aarón,
Brit Yothet Baket Eloheihem Behayashan Behat Led. Mira, como testigo. Para testigo. Led, y no está en plural. Y No, no está en plural. es una lamed con una allín y una dalet. Dice de esta manera: y tomarán la señal de este libro de la Torá esta, y la pondrán como señal, dice, al lado del arca del pacto del Señor, el Elohim de ustedes. Y será allí, dice, y será allí para ti, testigo. Led. Entonces, ese led, dice, para enseñarte quién es el testigo, que es el Ed. Y si el testigo, Ed, Haehad, en el capítulo 17, lo llevaron a juicio con 2 testigos para acomodarlo a la Torah, tú estabas condenando al Ed Haehad. El mismísimo testigo. Está dando voces contra la hijo. Dando cosas contra el aguijón hasta el sol de hoy. Comentario, yo no oigo comentarios, yo lo puedo apreciar y puedo decir que hay una sinceridad, pero la equivocación no está lejos de la sinceridad. La equivocación, cuando usted es sincero a la manera de la mala interpretación, usted está sinceramente equivocado. Pero si me dice que el que tiene al hijo tiene al padre. Y si no acepto al hijo, quien no tiene al hijo no tiene al padre. Entonces, si yo no acepto al hijo, que es la correcta interpretación, que es ¿no verdad? Que es el testigo fiel y verdadero de todo, entonces, ¿cómo yo voy a tener revelación de esa Torah? No tengo ninguna. Por eso el Rabí Shaul, que es el mejor testigo, porque fue un fruchín, un fariseo que aceptó a Mashiach, que lo tuvo que dejar todo. Ahora. No dice que cuando leen la Torah de Moshe tienen un velo que por Mashiach es quitado, es por el hijo quitado. Es el hijo. Si tú no aceptas al hijo, tú no tienes revelación ninguna. Miren, y me vuelvo a leer la Humash en el comentario del Shema. Dice aquí, en el segundo párrafo del comentario, y vuelvo a repetir, es interesante al analizar este pequeño versículo, observar que la última letra de la primera palabra y la última letra de la última palabra están escritas en la Torá más grandes que todas las demás. ¿Pero por qué, Señor? Son las letras Ajin y Dalet. El Baal Haturín, ahí fue donde falló, explica esta singularidad diciendo que estas 2 letras componen la palabra hebrea Ed, es decir, testigo. Y nos recuerda a Yeshua, que es lo que debería decir. Así, no es Y Isaías nos 43, recuerda 10. el versículo del profeta Isaías 43:10, que no tiene nada que ver, porque es mi testigo, no está en plural, el Atén está en plural, pero la palabra Edei es mi testigo. ¿Y quién es el testigo fiel y verdadero? Yeshua HaMashiach, El que principió la creación. principio de la creación de los hijos. No, El y testigo. no hay nadie mejor que ese testigo porque estuvo desde El único que principio. lo dice Revelación, que es el testigo de la creación del Yom Ejá, es el único, es el hijo. Por eso el Shema se está refiriendo al hijo. Porque Dice te dice aquí- Yohel Bajei Eloheinu, pero ¿quién es Yohel Bajei? Dice aquí Es el ahora, hijo. cada judío al decir la Shema en sus diarias oraciones, atestigua con ella, oye, esto toman el griego, la divinidad de Dios. Te tienes que recordar del hijo, mira, no de la divinidad. El divino viene de la palabra adivinación. Como que no lo ven. Adivinación, no se ve. No lo ven porque tienen un velo, lo dice Rabí Shaul, ellos tienen un velo No se ve, es quitado. que por Mashiach es quitado. Si no aceptan a Mashiach, ¿por qué Rabí Shaul tuvo que ir a Arabia a buscar la Torá virgen? ¿Por qué los 144,000 son vírgenes? ¿Por qué son vírgenes? Porque se desvincularon de todo tipo de tradición y de todo tipo de libro. Es Torá virgen como se dio en el monte Sinaí. Y no leyeron este libro ni en el... No, No, para tú ¿Qué rabino recordar, tú tienes que hacer un rezo por la mañana y por la tarde para tú. no, si eso no se dijo en el monte Sinaí. Miren, ¿Y mis eso? hermanos, Es una cosa vana. mis hermanos, yo tengo mi experiencia y yo respeto la experiencia de cualquiera Claro. sin tratar de ofender a Exacto. nadie. No, ni que hagan lo que Simplemente si me haces una pregunta conforme a la tradición o a la Torá,
sentémonos y analicemos en paz y con claridad si estoy equivocado, es menester que ahora rápidamente pueda tomar posesión. Pero si la Torá nos enseña que estamos equivocados los dos, debemos de ponernos de acuerdo. Razonarás con tu hermano, Razonarás dice con la tu Torá. hermano. Simplemente. Ahora, que era lo que yo le decía a Israel Ashkenazí, el judío más fuerte que había aquí en Cuba, ¿por qué se mezcla el Shema con Baruch Shem Kivod? Bendito el poderoso, Baruch Shem Kivod, para siempre Leolán Baet, para Malhutot. Pero ¿por qué no lo sigue con Beajabat Ede, Yoket Bajet, Eloheinu? Y sigue la frase. Eso es lo que se debería de qué? De cantar. Porque los tejilín, cuando David cantaba un tejilín, bueno, que él fue el tejilín era seguido con consecutividad, los tejilines. Y había comentario de algún sabio. No, era la cantar, opinión, es la palabra cantada. La opinión. Cantada. Pero la opinión de Saúl estaba en cualquier tejilín que escribió David. Entonces, ¿quién era el que estaba tomando errores desde el principio? El sabio Saúl. Saúl era un sabio, él era un sabio. Dice que aventajabas a todos en la cábala. Sí. Dice en la Brit Hadassah dice que el Rabí Shaul aventajaba a todos en la cábala. El Rabí Shaul, cuidado, que no era cualquiera, no era cualquier judío. En la cábala. Eso viene desde allá. Sí, la cábala viene desde allá. Y era uno de los sabios de ahí del Sanedrín, el Rabí Shaul, no era cualquiera. Y por eso él se pone triste cuando dice, deja todo lo que tiene. Y dáselo a los pobres, exactamente. ¿Por qué? No, era todo el conocimiento que había adquirido. Por eso tú, ahí, suelta todo. Por eso es que le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Por eso el Rabí Shaul tuvo que ir a Arabia y después... Por eso perdió la vista. Tuvo que ir a Arabia para desintoxicarse porque Jerusalén estaba contaminada en la instrucción. Mira ya desde cuándo, aquellos tiempos, ya cuántos escritos, cuántos estudios, cuántos sabios. Hermano, yo tuve el comentario judío hace mucho tiempo. Un comentario judío que me lo comí desde la cabeza hasta la última parte del fin. Y lo que yo encontré allí era cosas que yo jamás y nunca había visto, que la escritura hablaba de eso. Es que Moche de primer no escribió, no empezó a escribir. Mijo, pero si mira, en Hadebarim 31:26 Moche lo está diciendo, pon este libro al lado del arca como testigo para ti, porque cuando yo no esté, él lo dice, él lo dijo ahí, cuando yo no esté, ustedes van a ser rebeldes. Ahí mismo Moche se lo está diciendo desde allá. Es decir, que van a tener su propia interpretación. Moche mismo lo está diciendo ahí en Hadebarim 31. Que en los días de la reconstrucción del templo, oigan esto, en los días de la reconstrucción del templo, ¿acaso Zorobabel no podía tomar a personas que estaban en el mismo cautiverio sufriendo? Estaba Gesén el árabe, estaba, no me acuerdo, otros dos personajes más. ¿Y qué le dijo Zorobabel? No, ustedes no van a construir con nosotros. ¿No tenían interés en la obra? No, porque los comentarios que ustedes van a hacer van a permanecer y van a echar a perder. Fíjate que mira lo que dice Moche. Dice, tomad este libro de la Torá y ponerlo al lado del arca del pacto de Hashem, vuestro Elohim, y esté allí por testigo. Es una allí con una dalet. Y una lamed, con testigo para ti, ¿no verdad? Dice, hoy... Dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura servir. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy soy rebelde a Hashem. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Hermanos, estoy hablando con la Humash editada, y vuelvo a repetir, editado por el Centro Educativo Sefaradí en Jerusalén. Esto no me lo dice. En Jerusalén, fue en el monte de Sinaí. Amén.
Exactamente. No puede salir de Jerusalén. Está en el monte de Sinaí, caballero. Aún los judíos salieron del monte de Sinaí. Entonces, cuando uno oye los comentarios, dice aquí, por ejemplo, dice aquí, en el comentario del primer versículo, hay un comentario en el Talmud y en la Kabbalah. Oigan esto. Los primeros capítulos del Bereshit encierran en sí los principios de la creación, siendo muy profundo. Es difícil comprender todo su contenido cuando no hay un previo conocimiento de las enseñanzas de la Torá, según fueron reveladas en el Talmud y en la Kabbalah. Hermano. No. Hermano. Por eso que hay una parte en Jerusalén que se prohíbe leer el libro del Bereshit. Y Daniel. Y por ahí para allá unos cuantos. Se prohíben escuelas que prohíben. Qué barbaridad. ¿Dónde está en los libros? Claro. Pero si lo está diciendo ahí, Moche, pon este libro, porque cuando yo no esté, ustedes, si yo hoy estoy con ustedes, han sido rebeldes, imagínate cuando yo esté. Quiere decir que si Moche viene hoy, allá él no sabe lo que están hablando, porque él no habló nada de eso, de lo que están hablando. ¿Para dónde fue? No va a entender el idioma, y mucho menos Machía. Bien, shalom, hermanos. He tratado de contestar ya la pregunta total que no se pudo desarrollar la vez pasada por la falta de carga en el teléfono y la falta de corriente, y por la noche no tuvimos ninguna oportunidad para seguir estudiando. Gracias al Señor que en este Shabbat, por medio de los santos ángeles que bajan de los Hashamayim y Mashiach como el maestro, nos ha ayudado a entrar en una fase hebraica que está en juego el alma de cada uno de nosotros. El alma debe ser pura. Si el nefesh no es Tejorat, hermano, lo más probable es que entren otras cosas. Buscando aquí y buscando allá, nos vamos a tropezar con el enemigo, y a la corta y a la larga vamos a ver las cosas bajo el mismo manto de la oscuridad, como la vieron muchos que no entendieron. Shalom. Si hay alguna pregunta, están aquí, estamos aquí para oír. He visto documentales de judíos que le dan de estos cristianos que aparecen, que van a Jerusalén y le dicen: ¿ustedes qué creen de Isaías 53? ¿Ustedes qué? Y los judíos lo que le responden es que ellos tienen que preguntarle a su rabino. Es decir, ellos aunque lo lean, tienen que ir allí y decir, pero ¿qué quiso decir? Para que el rabino entonces le dé una explicación cabalística, una interpretación personal, talmúdica, para entonces alejarlo de lo que está diciendo el texto ahí y del personaje que está narrando el texto de Isaías 53. El que tenga este estudio, No lo ve. Yo le aconsejo que lo archiven y que lo vuelvan a estudiar. La persona que no entiende el hebreo, que aprenda el hebreo, que le pida al Señor, que el Señor enseña y te dice qué significan las palabras, y usted va a ver con más claridad, si su corazón está abierto, con más claridad la gloria de nuestro Mashiach. A ver, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, te oímos. Diga. Hermano Héctor, shalom. Sí, para ver si se escucha. Sí, correctamente. Sí, se escucha. Sí. Ven. Bien, aunque no pude conectarme de forma quizás a tiempo, pero lo que pude coger ahora lo voy a recapitular con todo lo que no había tomado antes cuando va en la grabación. Es ver cómo ya, según yo estoy viendo, cuando pone la Torah al lado del arca para que sean testigos para él, porque sabía ya que después de su muerte vendrían muchísimos rabinos con muchísimas construcciones humanas
porque serían llevados a cautiverio. Él mismo lo dice en Deuteronomio 28, de pueblos que no entendían ellos su lenguaje. Entonces esas mismas costumbres que estaban en su lenguaje las aprenderían hablando ese mismo idioma. Tomarían de ahí y entonces sacarían todo lo que no tiene que ver con la Torá. Entonces, ya Yeshua había hablado que él es el testigo fiel y verdadero. Exacto. Y lo dice en Revelación. Amén. Y Amén. dice que cualquiera que le quite o que le añada al libro de las revelaciones, lo mismo que dijo él de la Torá, que no vino a transgredir la ley de los profetas, y será muy pequeño, llamado, quitado de ahí, y entonces dice que se le añadirán también las plagas. O sea, el testigo fiel y verdadero habló de ya en Israel a través de Moshe, y habló ya en la naturaleza humana. Baruch Hashem. Amén. Amén. Shalom, amén, amén. Varón.